Amigos, recientemente hubimos de lamentar, como hubiera dicho él, la desaparición física de nuestro queridísimo compañero Ernesto de la Peña. Algunos de los aquí presentes tuvimos el gusto de convivir con él en nuestra sección de programas llamados Sopa de Letras, en los cuales él debe haber participado seguramente por los años de 1980 a 88, 89, unos 10 años contamos con Ernesto de la Peña. Recordándolo, sabíamos que lo sabía todo y recordamos que su palabra era definitiva, definitoria o como ustedes quieran llamarle, porque era la última, el veredicto, que debe tener algo que ver con verdad, ahorita me lo dicen, y entonces era el veredicto, era Ernesto de la Peña y Arrigo Cohen. Junto a él, obviamente, estaba otro hombre de gran sapiencia, que era Torres Lemus, que era Felipe San José, que era Liguori, y cuando participaba Arreola, que ese era el florecimiento explosivo de la palabra, y que no había ni que contradecirlo ni que no contradecirlo, nos daba igual. Si Arreola decía una verdad, una mentira, una fantasía, un espejismo, daba lo mismo. Entonces cada uno tenía, claro, había que tener en cuenta que comenzaban los jóvenes de aquel entonces, el licenciado Leonardo French, estaba Manuel Munguía, Carlos Laguna, que Pedro Brul, en otro sentido. Mario Méndez. Y Mario Méndez, que era dentro del ámbito periodístico, observador de la vida cotidiana de México, en fin, era un grupo verdaderamente para jactarse de que no era tan común encontrar a ese grupo. Ahí Ernesto pues era el maestro. Y frecuentemente nos acompañaba aquí presente Willy de Winter, que era en otra línea, lo mismo que Otto Raúl González. Palindromista y poeta y guatemalteco. Y tú, Willy de Winters, que ya comenzaban ciertas palabras a brotar y esas palabras reclamaban el conocimiento lingüístico de alguien que tuviese el contacto de esos idiomas. Pero antes que todo yo voy a pedirles a ustedes que me den sus puntos de vista para recordar a nuestra manera, huelga decir que los medios de comunicación actuales, que es como mater y magistra, es decir, ya dijeron y ya no hay nada que hacer, no estando en la televisión mercantil capitalina, es como no existir. Entonces todos han hablado de Ernesto, pero nosotros reclamamos amablemente, en mi caso con vanidad, que él perteneció a nuestro grupo. Está bien. Y entonces César, tú lo conociste, César Garizurieta. Yo intenté por muchos medios conocerlo, pero le tuve una gran admiración, sobre todo por ser, yo creo, la piedra de toque del conocimiento de la ópera en México. Sabía mucho de ópera. Era impresionante, a mí me gustaba mucho oírlo ahí en la radio, en el grupo IMER, todos sus comentarios sobre ópera, que era un verdadero sabio. Es realmente lamentable que yo sepa, solo tú rescatas a estos personajes de la cultura que eran los que deberían de estar cotidianamente en los medios de comunicación para enriquecimiento del pueblo de México. Sí. Pero parece que se tratara exactamente de lo contrario. Sí, parece que se tratara es el de plan. evitar que el pueblo de México se enriqueciera, porque puede ser tan divertido o más divertido ver oír a don Ernesto de la Peña que al Chavo del Ocho, por ejemplo. Gracias, César. Willy de Winter. Yo
ajedrecista, maestro internacional, jugué con el shogi. ¿Qué es shogi? Es el ajedrez chino. Dice, Willy, te invito para jugar conmigo una partida de ajedrez chino, shogi. Y nos divertimos con un juego totalmente desconocido en México, pero ahí la diferencia con el ajedrez es las piezas que comes son tuyas, o sea, se incorporan al vencedor. ¿Qué te parece este juego? Shogi, el ajedrez chino, y jugamos a gusto, entre tantas otras actividades por las cuales recuerdo con cariño a Ernesto de la Peña. ¿Qué pasa? Leonardo French, embajador Leonardo French. Conocí originalmente a Ernesto de la Peña cuando era traductor oficial en la Secretaría de Relaciones Exteriores, siendo canciller Antonio Carrillo Flores. Y posteriormente, desde luego, participé con él en tus programas Sopa de Letras durante 5 años, cuando después me fui a Estados Unidos, a Washington, como portavoz del gobierno mexicano. Él siguió contigo. ¿Tú te fuiste del qué, 86? No, enero de 85. Enero de 85. ¿Él siguió? Él siguió con ustedes. Y todavía más, lo que me ha llamado la atención es que en los muchos homenajes que le han hecho, algunos intelectuales dijeron que si algo lamentaban, aparte de desde luego la pérdida de don Ernesto, era que llegó relativamente tarde al conocimiento popular. Pues sí, pero muy pocos dijeron que llegó gracias a que Jorge Saldaña, en su programa Sopa de Letras, lo presentó y a partir de ahí empezó a darse a conocer. No es que ninguno lo dijo y ya no, ya es, el hecho, a mí vanidosamente lo que más me friega es mi vanidad de no decir de mi programa, bueno, ya está, me enojo porque no lo digan, pero hay otra cosa, ellos sí reclamaban estar en la televisión y lo que más me enoja es que después del programa dicen, no, qué homenajes a Ernesto de la Peña, pero le daban 1 minuto y cuando se pasaba tantito le tocaban la campana. Así es. Eso no. No, es terrible, pero efectivamente no hubo prácticamente ninguna cita, ninguna referencia a que sus primeras apariciones en televisión, lo que lo hicieron un personaje del conocimiento popular mexicano, fueron en Sopa de Letras, conducido por Jorge Saldaña. ¿Te acuerdas de Ricardo Garibay? Desde luego. De Arriola. No, hubo muchísimos, y luego inclusive en tus programas Nostalgia. Campos Díaz Sánchez, Vega Monroy. Estoy hablando de gente de un talento verdaderamente excepcional, no dicho por mí, los epigramas de Vega Monroy. Y además en la cultura informal, Campos Díaz y Sánchez. Campos Díaz Sánchez, bueno. Pues, había muchísimos que fueron apareciendo y que se hicieron de conocimiento público gracias a la aparición en televisión, porque como tú decías hace un momento, tal parece hoy en día que quien no está en la televisión mercantil no existe, punto. Sí, es el único programa que recordamos desde aquellos tiempos. Creo que fue el programa más famoso. Podemos pensar por qué. Porque en primer lugar, mucho fue improvisado. No preparamos, un poquito ciertos como ahora de sí, Pancho Liguri, ahora sí. Pero el elemento era lo ocurrente del momento, y por eso hoy día todavía pensamos con gran nostalgia, palabra que conoces bien, aquel programa de Sopa de Letras. Pero ya vivimos en otra época, ¿no? Espérame, Willy. No, tú pásale el micrófono para allá. No, espérate. Él dice, no preparaban el programa. El concepto de la televisión actual es hacer una mesa redonda con el productor donde se retroalimentan unos a otros, piensan la materia del programa, llega el investigador llega el investigador de mercadotecnia, hacen su proyecto y todo eso. Esa es su preparación. La nuestra era la de ustedes. Yo he sido un explotador del talento. A mí me decían, ¿cómo le haces para que te vaya bien? Me decían, ¿cómo le hiciste para que te vaya bien? Juro por Dios que es cierto. Decía yo, la receta que yo tengo para que me vaya bien es haber hecho
el conveniente uso de mi ignorancia. Es decir, a mí me da mucho gusto que tú sepas, y nunca, espero que ustedes me den la razón, nunca quise saber más que tú, o que tú ahora. Además, ¿sabes qué, Jorge? Ahora en la televisión actual, el productor es como la cosa importante. Me parece que siempre en la televisión de ahora se olvida que la gente que da la cara, que está al frente, tiene también la responsabilidad de ser como el hilo conductor. Digamos que el personaje clave de un programa de televisión es aquel que da la cara por él, por este programa, porque me parece ahora se ha diluido tanto. Yo hago un programa en el Canal 22 ahora y los productores se han vuelto como estos grandes gurús, pero muchos de ellos son bastante ignorantes en muchas cosas y de repente solo les importa lo televisivo, les importa la televisión, pero no les importa el contenido. Sí. Pero Mardonio Carballo, él es escritor, poeta, compañero de la televisión, y nahuatlacto. Nahuatlacto, si nos vamos ahí a la aspiración que yo Habla siempre lo pongo como una J ahora un poco más sencillo, nahuatlista, ¿no? Yo creo que, mira, me ha tocado la fortuna, Jorge, de estar en los medios de comunicación hablando sobre algo importantísimo para México, ¿no? Que son los pueblos indígenas, la cultura indígena, las cosas que ocurren en los pueblos indígenas, porque también otra cosa que sucede y que podría emparentar el asunto intelectual con los pueblos indígenas es que no están en televisión y aparentemente no existen. No son noticias, no venden. Algo maravilloso, Jorge, que creo que hasta ahora has sido tú el único que ha conducido programas de televisión dándole aparentemente la espalda al público. Porque lo que pasa es que tú eras el primer televidente. Sí, claro. Y los que aparecíamos de frente a la pantalla éramos quienes supuestamente respondíamos al público de los cuales tú eras el intérprete. ¿Sabes quién no inventó eso? Te lo cuento y se lo cuento, pero no tiene ninguna importancia. Al primero o segundo programa de anatomías vi un programa de Federico Fellini que hacía en un barco, yo ni me acuerdo de qué era, y Federico Fellini hacía mi rol, joven y todavía delgado, y se ponía de espaldas. En aquella época, hablo de 1958, era considerado como una verdadera ofensa al público darle espalda, y me acuerdo que lo hicimos con muy buena fortuna. Absolutamente, pues la gente te veía como un televidente más. Sí, yo estaba al frente, simplemente usé la definición de la palabra interlocutor. Soy locutor, sí, estoy estoy en medio de el que oye y el que ve, o el aparato que ve. Y creo que funcionó durante mucho tiempo así. Dime, César. Pero es que además curiosamente, el más grande filósofo griego, su técnica era no saber el nada. Lo que sabía hacer era extraer el conocimiento de los demás. A eso era pero lo aquí que era por necesidad, pero sí sabía que era la heléntica, la protéptica y la mayéutica propiamente. Perdóname, esto se llama la mayéutica, ¿qué es? Mayéutica es maya en el griego antiguo, y también el término actual cariñoso es mamá. Entonces el sistema, él hacía una pregunta, podía saber también, esa es la mayéutica, también es el nacimiento, es el parto, pero el sistema de Sócrates era hacer preguntas como niño y la gente respondía y en su conjunto llegaban a una conclusión. Este era el sistema mayéutico. Mayéutica. Que tenía 3 pasos. La protéptica, que era despertar el interés del tema en el alumno. Bien. La ironía, que era empezar a hacer preguntas. ¿La ironía? Ironía. ¿Así derecho? Así derecho. Para empezar a hacer preguntas de modo que encontrara la definición previa del alumno, las fallas. Sí. Y después ya viene la mayéutica propiamente dicha, o heléntica también se llamaba, que es el parto de la idea fundamental,
Exactamente, ¿no? Por ahí va la mediante, cosa. mediante el cuestionamiento. Era cómo se llega a Roma, ¿no? preguntando. Bueno, pues es el método del más grande filósofo de Grecia, indiscutiblemente. Hay una carta que le escribe Adolfo Gili a Juan Gelman cuando le dan a Gelman el Cervantes. Y decía que cuando mozos siempre le decían a Gelman que por qué preguntaba tanto, No, pues. ¿no? Mucho de su obra poética está básicamente en cuestionar, ¿no? Y decía, mira a dónde has llegado por ser el gran preguntón. Volvemos en un minuto, si son tan amables. Maestro Carlos Azar, maestro y escritor, ¿conoció usted a Ernesto de la Peña? Sí, maestro, muchas gracias. Lo conocí por la ópera, lo conocí por su generosidad. Esa es la verdadera, me parece que ese es el verdadero significado de la palabra sabiduría. La sabiduría, si no es generosa, no es sabiduría. Y me parece que Ernesto de la Peña era esencialmente generoso en su conocimiento. Sí. Ahora hablaban de improvisación. Cuando hablaba en los intermedios de la ópera en Opus 94, genial, era improvisado porque venía en vivo la ópera. Entonces él no sabía cuánto iba a durar el intermedio. Entonces tenía que proceder improvisadamente y luego ya le decían, va el segundo acto, y él ya se callaba. Entonces era solo a partir de el gran conocimiento del tema es que uno puede improvisar como lo hacía él. Y me parece que lo vamos a lamentar su ausencia. Pero... Bueno, pues queda pues dicho, no sé si tú lo conociste, Tita. Pues sí tuve el gusto de conocerlo por algunos amigos, y voy a contar una cosa curiosa. Él también era, vamos a decir, simpático y travieso, porque en las reuniones andaba detrás de las chicas, dentro de ellas detrás de mi hermana, la cual era un poco joven, un poco despistada, y corría a esconderse para que no la encontrara Ernesto de la Peña. La asustaba un poco. Pero por otro lado quiero recordar también que todavía hace muy poquito tiempo en Radio Universidad estaba precisamente pasando un programa de música para Dios. Era una selección verdaderamente extraordinaria de unos músicos verdaderamente, algunos de ellos totalmente desconocidos para mí, pero con una música impresionante. Entonces creo que fue un programa excelente y que fue lo último que me quedó de él. Yo le estuve llamando hace todavía como un mes o así, ya se encontraba bastante delicado y ya no se concretó el hecho de hacer alguna entrevista, que me hubiera gustado muchísimo por recordar aquellas épocas. Me acuerdo que siempre platicaba conmigo, él me enseñó a decir, está íncito en ese hecho, y ya decía lo que estaba íncito, que nunca se me olvidó más el hecho de decir de lo que está abajo, implícito, dentro de, pero no lo usaba nadie. También me decía, oye, fíjate que me fue mal en esto, no sé qué, una cosa así, me acomodó una mega chinga. Utilizando el término de mega, claro. Hasta en las groserías se puede ser culto, ¿verdad, mi querido maestro? Mega chinga. Digo, qué realidad.
Bueno, pues valga pues el recordatorio para Ernesto. César Garizurieta es profesor universitario. César, mucho gusto, gracias. Él viene precedido de una progenie. Hoy dije bien, ¿no? Espléndido. Su progenie. Progenie, maestro, ¿qué quiere decir? Ancestros, Sus ancestros. Sus orígenes. Ascendientes, existen descendientes, pero también Ascendientes, es decir, proviene de... Sí, los antiguos, los padres, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿qué sigue? No, pero aquí nomás era tu papá, el famoso, ¿verdad? No, también, perdón, mi abuelo, José Luis Garizurieta, que es instructor de la pedagogía en México, y por eso la calle principal de Tuxpan, Veracruz, se llama José Luis Garizurieta. La de Álamo es César Garizurieta, la calle principal de Álamo, Veracruz, es César Garizurieta, pero la de Tuxpan es José Luis Garizurieta. Es decir, y son de Tuxpan. Los dos, sí. Los dos eran. Y ustedes no, porque están muy chavos, pero su papá, quien sabe, y su abuelo, desde luego, oyeron hablar del tlacuache Garizurieta, un personaje fundamental en la filosofía de la política, yo creo que de época alemanista, ¿no? Sí, bueno, empieza como diputado desde antes, yo creo que antes de Alemán, después con Ruiz Jordines, es ya cuando lo mandan de embajador. Willy de Winter, mi querido amigo, Presente, mi querido Willy, Presente. tu progenie es holandesa. Correcto, ¿o de dónde? correcto. Es holandesa. Nací entre molinos de viento, tulipanes, Sí, fíjate. holandesas muy querendonas. Bueno, Oye, ¿por qué son famosas las sábanas de Holanda? sí, porque hacían los linos hace 3, 4 siglos de buena, de alta calidad. Y hay sábanas y almohadas y pues han destacado los holandeses. Bueno, ¿por qué estoy aquí? Tenía padre judío holandés y madre católica de Sonora, los dos que ya descansan en paz, pero en cierto momento vine a México a formar aquí mi vida. Y Holanda siempre ha destacado hasta el día de hoy por, ¿qué diría yo?, una multiplicidad de productos, ya desde los ¿Quesos? CD, las holandas de Philips, El queso de bola. el queso de bola, Que llegaba en Yucatán a las costas mexicanas, claro. sí, es un plato principal. Debo decirte que el queso de bola para nosotros veracruzanos de mi época era toda una cultura y una fantasía. Había que ir a Veracruz, había que coincidir si estaba anunciado el abordaje de la llegada de un barco de cualquier procedencia. queso de bola. Había que ir a la parroquia para buscar a los traficantes de rosarios, mantillas, Eso. manzanilla, vinillos españoles y queso de bola fundamentalmente. ¡Cuño! Ese sabor de queso de bola forma parte de nuestra fantasía infantil en Veracruz. Bien, y también Queso Yucatán. queso de bola. rellenan, sí. Porque Yucatán lo hicieron guiso. Lo rellenaron. Sí, queso relleno. Queso. Bien. ¿Qué tienes en tus manos? Tengo en mis manos un libro tuyo que se llama El Homo Ridens. Yo me acordaba del Homo Videns. ¿Y este Ridens es el hombre que ríe? Sí, es una expresión de Aristóteles. Homo, bueno, yo pronuncio la H como estilo europeo, pero Homo ridens, el hombre que ríe, Homo faber, el hombre que hace, que produce con las manos, el Homo sapiens. Espérate, que sabe. Faber, a propósito, ustedes se acordarán de los lápices Faber, que debe ser bueno. de hacer escribir. Sí, algo que se hace con Sí. las manos generalmente. Ahora ya todo se hace. El Homo Ridens, Sin manos. ¿qué quiere decir, mi querido Willy? Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el contenido es risa? El contenido de este libro, bueno, déjeme primero anunciar cuándo es la presentación. Ya vas. Es el 27 de octubre, es un sábado a las 12, o sea, a mediodía, en el Museo
Franz Mayer detrás de Bellas Artes, y todo el mundo que vea este programa es cordialmente invitado, porque el librito, aunque lo diga el autor, pero es único porque se trata de la búsqueda de la esencia humana a través de acontecimientos cotidianos, y un cuento es de lágrimas, otro cuento es de sonrisas, y con esta mezcla se llega cuando menos a conocer un poco al ser humano. Esa es más o menos la mística del librito, y el subtítulo es Cuentos cortos para leer bajo la regadera. Cuando alguien lo lee, la reacción del público es muy variada, y uno dice voy a llevar mis paraguas, etc. ¿Por qué ese título? Porque todo está impregnado con un sentido suave de humor, suave. No me gusta la carcajada, me gusta la fina sonrisa, y trato de llegar a esta sonrisa, y también una lágrima a veces. Hay recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido para mí una página negra en el libro de mi vida, pero es un librito que diría yo, el autor lo recomienda. ¿Qué te parece? No, pero estaba yo entretenidísimo leyendo tus palindromas. Ah, sí, que aquí también pones, hay una sección de palindromas. son esos ojos o senos. Sí. Se le pone son esos ojos o senos, y lo lee al revés, y ahí queda ya muy bien Sí. el palindroma. Es el subtítulo de un cuadro de Magritte. Magritte, sí, Magritte, correcto. claro. Ya. Otro que Así radio oí. Bien. Así radio oí. Asirnos sonrisa. No, así no. Así radio oí, hasta ahí no es palindroma porque, Da risa. bueno, sí, Da risa, dice. Así radio oí, da risa. Así radio Eso sí, con el da oí. risa, sí. Así radio oí. Falta palabras. El palíndromo, yo presenté este libro por primera Ya, te vez. fregué, A ver, ¿dónde? Yo te hago uno mejor. Tú Que te- dice, no está la señora. Así Beletti Televisa. Sí, pero te Ya queda hago, más largo, ¿no? te hago Aunque una nada pregunta, recomendable. Jorge, pero- que te va a interesar. Venga. ¿Dónde presenté este libro? El 31 de marzo de este año. En la Sorbonne, en París. Saint Blanc. ¿Qué te parece? Pero en español. Porque el Club de Palindromistas de Barcelona es el máximo club del mundo. Sí. Bueno, idioma Yo lo he español, oído. lógicamente. Pero, ¿qué? y que hay otro palindroma de Saldaña Sí. que se llama Saca la chacha a chachalacas. Ah, saca la chacha a chachalacas para hacerlo de Veracruz. Y hay otro que, acuérdate, que me enseñó Otto Raúl González. Sí, también palindromista. Cuando vino Maradona. Se trataba en el juego a no dar a Maradona, Sí. lo cual ya es un poquito más largo, ¿no? Y luego el que estaría de actualidad hace unos días, Ana y Rosa Soriana. Ese queda muy bien. O Soriana, Ana y Rosa. Bien. Otro precioso que le encantaba a Pancho Liguori, desde luego, habida cuenta de sus enamoramientos con la maestra Griselda Álvarez. Oh, Griselda. Era A Colima va mi loca. A ver, para ubicar al público, espérate. Pancho, ya de edad provecta, dirían ustedes, ya viejón, enamoraba a Griselda. Y parecería ser que había un mutuo amor espiritual entre ambos. Y ese amor era hacerse versos, y yo oí versos de Griselda a Pancho, que eran una delicia, unos sonetos perfectos. Y luego Pancho le hablaba y se hablaban y se veían, y era candidata al gobierno de Colima. Y por eso le hizo su palindroma, a Colina va mi loca. Y además Pancho decía que su amor por Griselda era un amor platónico,
Y alguna vez cuando le pregunté, bueno, descríbeme por qué es un amor platónico, porque me la quisiera echar al plato. Sí, no, y también ¿cómo se llamaba su mujer de Pancho? Gloria Gamiochipi. Gloria Gamiochipi, Escritora colimota que también. es la única que rima con chipi chipi, que eso tuve que hacer, un día le hice un verso, no me acuerdo ya cómo iba, pero como en Córdoba. Yo creo que era de ahí, Gloria, ¿verdad? Hay lloviznita así como la de Jalapa, era chipi chipi. No hay nada que rime más que chipi chipi. Entonces, le decía, oye, me van a poner un marcapaso. Y él tenía su marcapaso que le pusieron, pero Gloria es mi marcabazo. Es decir, me marca el vaso que me debo tomar y cuántos me debo tomar. Eran los chistes de Pancho Ligorio. Maestro Azar, espérate. ¿Puedo repetir la fecha? Debes. Sábado 27 de octubre a las 12 en el Museo Franz Mayer. Mi librito lleno de amor, Homo Ridens, cuentos cortos para leer bajo la regadera. Muy bien. Gracias. En la actualidad y para pensar, estamos haciendo para ponerle nombre a lo que le pongamos nombre, un recordatorio de Sopa de Letras. El tiempo pasó, así como canción, ¿verdad? Yo dejé de hacer el programa, me rogaron que lo dejara de hacer en 1989. Un poco preso de una... No sé lo que ha sido, pero dije, me voy a ir. Total, no se van a aguantar y me van a mandar llamar. Y no me mandaron llamar y me quedé 12 años en París y luego vine a mi rancho y ver el campo, respirar aire puro y recordar los lugares de infancia me hizo que me quedara otro tiempo. Actualmente dije, voy a México, entonces vamos a ver si ocasionalmente segundas partes. No, dicen, pero en fin. Entonces, yo quisiera recordar aquellos programas, por eso los he convocado a ustedes para conversar paralelamente a aquellos programas que se hacían. Pero ahora todo ha cambiado, tú lo decías hace rato, todo es diferente, total. Yo me encuentro que dicen, no, mejor ponlo en una página web. ¿En qué? En una página web. Y ahí tienes que llamar en el Blogspot. Luego puedes chatear con algunos amigos. Luego puedes, ya tienes iPad. No, pues no tengo iPad. Pero tengo iPhone. Y tienes no tienes el know-how para hacer esto. Pero también es Y tú importante un hashtag. El know-how, a veces cuando vienes a hacer negocios en México, los estadounidenses, por ejemplo, y los del primer mundo en general, Sí. decían que ellos tenían mucho mejor know-how que los mexicanos, pero les decíamos, nosotros tenemos el know-who, o sea, saber con quién. Exactamente. Con quién te va a ayudar. Y luego nos mandamos un email, cuando en aquella época era mandarse un recado, o mandas un propio, en fin, o mandas un telegrama. En Para mí España- no es novedad el Twitter, porque yo aprendí a hacer telegramas con mi papá. Hay algo en España, curiosamente, sí, con cierta dosis de humor, a los emails les llaman los Emilios. En Bueno. España. Mándame un Emilio. Castellanizan, como Así con un agua que el Valle de la Nagua le pusieron Cuernavaca, ¿no? Claro. Pero esto de usar este lenguaje cibernético puede ser contradictorio, ¿no? Porque si estás en la web activo, estás web on. Web on. No es muy acorde al español. ¿Qué dices, mi querido Willy, de todas estas palabras que son trabajo para ti? Obvio. Bueno, desde luego hay equivalentes en español, pero por comodidad, por la influencia de nuestros vecinos, mucha gente prefiere el término en inglés. Pasé ahorita por sí. ¿No es por esnovismo? Un poco, también, muy bien. Hasta snob es una palabra de origen inglés. ¿ya? Es latín. Pero Sine nobilitate. no soy Willy, muy... no perdón. puedes dejarlo así. Sine nobilitate. Sí, bueno, En los colegios ingleses, a los que no tenían nombre, por ejemplo, les ponían esa know-how, abreviatura. el equivalente en español es conocimiento tecnológico, pero know-how en inglés como que suena muy... Ahora,
Willy, ¿Cómo suena? Yo A toda me madre. atrevo a decir también algo en defensa de los anglicismos en nuestro idioma. Ok, bravo. Así como en el siglo XIX, Sí. el lenguaje, si tú quieres, elegante o casi esperántico en el mundo era el francés. Pues sí. A partir del siglo XX se convirtió en inglés. Sí. No es tanto por nuestros vecinos, es porque el inglés es prácticamente la lengua universal. Y al Volvemos. ratito va a ser el chino. Claro. Oh. Pero la lengua no puede estar supeditada a la economía. Eso estamos de acuerdo. Volvemos. Mardonio Carballo, ¿qué nos cuentas acerca de lo que decimos y acerca de tanta palabra? Tú eres nahuatlaco, nahuatlista, y ves que somos invadidos por una torrente de palabras. No, ahora que los veo y los escucho, con el placer de estar aquí, el güehue Tlachtoli, ¿no? Los grandes señores, los que tienen la palabra grande, los que son ya viejos y la ¿Cómo se sabiduría, dice? El huehue- Huevenches. Huehuetlastoli. ¿Y huehuenche? Yo soy O Huehuetlachtol, ¿no? Que es el que tiene la palabra vieja, la palabra grande, la palabra sabia. Qué bello. Estás diciendo cosas muy bonitas. Cuando uno tiene la palabra vieja, yo nunca creí llegar a que me dijeran viejo, o viejo hijo de quién sabe qué, o hijo de tal por cual. Entonces me siento novedoso, porque si ustedes me lo preguntaran, yo no me siento más que como soy yo, pero sin la característica de no tengo un espejo todo el tiempo. Entonces dices tú la palabra vieja. La palabra vieja, Huehuetlastoli, podría ser eso, o Huehuetlastosquet, que ustedes ya son los Huehuetlastosquet, es decir, los hombres sabios, los hombres ya de sabiduría de la palabra vieja. A mí me gusta la analogía. Ahora debe llamarse sopa de letras, grandes hitos. Grandecitos de edad, hijo. Y hace rato que hablábamos de las lenguas que lamentablemente están supeditadas a la economía, ¿no? Al concierto mundial de lo económico. ¿Por qué queremos un iPhone? ¿Por qué queremos un iPad? ¿Por qué decimos Twitter? Eso me parece ya una Twitter, exageración brutal, ¿no? Tu tweet es piar. Sí, El exacto, pajarito aquel, exacto. Pío. Sí, sí. Pero antes de que abandone lo del huehuetle, es curioso cómo en México no usamos huehuenche por viejo, sino que utilizamos ruco. ¿Sabes de dónde viene el ruco? No. Es quechua. Como nosotros en Veracruz, por ejemplo, al pilón que se dice en el DF, allá le llamamos ñapa, La ñapa. que viene del quechua yapa. A un boliviano el yapa le queda muy claro. En que náhuatl, yapa chancaca. es el extra que da un comerciante, perdón. Sí, y en náhuatl chancaca, ¿no? El piloncillo que, fíjate, esta maravillosa, les cuento, cuando niño a nosotros nos tocaba asistir a la molienda que se hacía en donde mi padre cultivaba la caña, y era un evento tan hermoso porque juntaba en un evento que podría considerarse privado, es decir, de una persona que cultiva su caña y que hace el piloncillo, se convertía en un evento colectivo, todo mundo llegaba, rapidísimo el proceso es hierves el jugo de caña y va adquiriendo distinta densidad, y llega un momento en que eso empieza a hervir, que es lo primerito, y llegan los niños de todo el pueblo a
limpiar, digamos, el primer hervor. Es un primer momento colectivo importantísimo. Después llega un momento en que le llaman chicle, que ya es casi piloncillo líquido, ¿no? Y ahí llegan todas las señoras con su ajonjolí, con sus pepitas, a hacer sus pepitorias, ¿no? Ah, sí. Increíble. Y me parece que hay cosas que aprender de los pueblos indígenas, como ese sentido colectivo, como el respeto a los viejos, ¿no? Porque el que llega a viejo, y eso se podría aplicar también a las lenguas, ¿no? Que estamos ahora en pleno 2012 con 60 y tantas lenguas indígenas hablándose, vivas, describiendo su mundo, su entorno. Esas son palabras viejas que ya resistieron la embestida del castellano, la embestida del Estado mexicano, porque también las lenguas son sujetas de violencia también, ¿no? Claro. Y en México ha sido con las lenguas indígenas. Pero, por ejemplo, tú decías que, ¿cómo se decía qué? ¿Qué palabra nos dabas un significado? El know-how, conocimiento técnico. Conocimiento tecnológico. Pues, ¿por qué no es el secreto? El saber cómo, sí. Tú misma puedes contestar esta pregunta. No, completamente. Ahora, y tal vez juegue aquí el papel del abogado del diablo, hay palabras que no están en español. Forwardear, a ver. Sí, o escanear. A ver, dime, forwardear, ¿qué dirías tú para forwardear? Reenviar. Reenviar. No, hay otra más bonita que usamos tú y yo y tú y tú, todo el mundo. Te lo retacho. Retachar. Retachar. Y si piensa en el billar, yo te lo forwardeo, te lo retacho. Dices, oye, queda perfecto. ¿Me entiendes? Estamos hablando ahora con la cierta vulgaridad, no vulgaridad, la cierta domesticidad de las. Yo te lo retacho. Jorge, déjame decir respecto de lo que decía el maestro Carballo y diciéndolo, volviéndolo como anticlímax, recordaría ahora que hacía el elogio de los viejos, de la palabra, etcétera, recordaría a Hermenegildo Torres, mi fundador maestro del PUP, que decía, si usted quiera llegar a viejo, hágase tontejo. Hágase pendejo, decía. Hágase pendejo. Fíjate, ahora hablando también y abusando un poco, las palabras nahuatlacas que se han incrustado en el español de México. Por ejemplo, pepenar, a ustedes nos dice, a nosotros nos dice... Los pepenadores. No, los pepenadores. Pero pepenar es básicamente un verbo en náhuatl. Apapachar. Sí, apapachar igual. No, Es incluso papachar. el palero, la famosa palabra palero, ¿no? Viene del palegui, del que ayuda. A mí hay una palabra que me parece muy sorprendente, porque que es el jocoque. Jocoque, sí. En ningún lado del planeta más que en México le decimos a ese suerte de yogurt, le decimos jocoque. Si uno va a preguntar en España dónde puedo conseguir jocoque, no saben qué les está uno diciendo. Y es una palabra que viene del náhuatl y que quiere decir ácido. Que viene de agrio. Pero en Líbano no le dicen jocoque ni algo parecido al. Sí, es libanés, ¿no? Es libanés. Le dicen. En el centro libanés. Le dicen laben, que quiere decir blanco. ¿Qué le dicen? Laben, que quiere decir blanco, y por eso Líbano se llama Libnen, el país de la blancura. Hay una palabra también. Tú porque eres azar. Hay una palabra también que es muy importante, machote. En un diplomado, una vez que estaba yo, un alumno dijo machote, y la maestra que estaba conmigo le corrigió, le dijo machote, yo no sé qué sea eso. Y bueno, machote viene de machotl, pergamino, y es la única palabra que existe en español para designar un escrito al que se le han dejado espacios en blanco para ser llenados con posterioridad. Claro. Formato no necesariamente tiene espacios en blanco, solo machote. Entonces, al contrario, debemos de sentirnos muy orgullosos de decir machote, porque si no, como decía Fray Luis de León, vosotros que decís no me leéis porque escribo en romance, y si escribiera en latín sí me leeríais, qué poco favor hacéis a vuestra lengua. Eso está muy bien. La palabra chocolate, tú ya sabes, significa simplemente agua amarga. Chocolate. ¿Agua amarga? Podría también ser agua café también. O café o caliente ahora, también. En yucateco el choco es caliente. Chocolomo. Sí, no me dejará mentir el maestro Carballo, si hay todavía algo, una generalización posiblemente que más nos favorece. En español, casi todas las palabras que terminan en ate, ete, ite, ote o ute
salvo los aumentativos como grandote, muchachote, edificiote, son de origen náhuatl. Totalmente. Y salieron de acá y vía el español llegaron a muchos otros idiomas como tomate, chocolate, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, Iztaccíhuatl, que es uno de los símbolos, junto con el Popocatépetl, digamos, de la geografía y además en un simbolismo de la cultura mexicana, y, hemos vivido engañados. Yo digo que a la mujer dormida la durmieron porque estaba pálida. En realidad eso es lo que quiere decir mujer blanca. Ixtaltic quiere decir blanco o pálido, más bien un blanco tirándole al pálido, ¿no? Y eso es lo que es Iztaccíhuatl. Iztaccíhuatl, la mujer pálida. Por eso Chimalistá, que es el agujero blanco, ¿no? Chimalistá, pero O el no. agujero que duerme, ¿no? Bueno, pero eso no se refiere a ninguna mujer, ni mucho menos. Por eso no está el Y símbolo. luego tenemos el fenómeno del pleonasmo. Ixtapan de la sal. Sí, ya la sal de por sí es blanca. Sí, Ixtapan es de sal. Y Claro. Ixtapan de la sal ya es un pleonasmo. Claro, sí, porque además la sal fácilmente podría ser confundido o de alguna manera emparentado. Ixtaltic, que al mismo tiempo decía que incluso a la mujer dormida a lo más podría ser también mujer de sal. Oye, camote, ¿cómo se dice por Puebla? ¿Camote? Camotl, ¿Camot? camotl. Ah, Y color tlapazl, tlapalería es la única palabra que existe en español para designar una tienda De color. donde se expenden pinturas. Es decir, nosotros tendríamos que decir, si no hubiera tlapalería, tendríamos que decir Casa. tienda de pinturas o casa de pinturas. Por eso debemos de volver a utilizar tlapalería. Antes, cuando yo era niño, todavía se usaba mucho ferretería y tlapalería Claro. para designar que no solo era ferretero, sino también... No, además deberíamos de pugnar porque siguieran existiendo, Además, ¿no? tiene toda la razón. Aparte de ello, existían las tlapalerías, las misceláneas, las tiendas de abarrotes, las jarcierías. no, la, y hoy en- la botica y la farmacia. Claro, y hoy en términos genéricos de redundantes, tienda de conveniencia. Ay, Qué hijo cosa de tan la ridícula. Putiza, Tan qué ridículo. barbaridad, un Tienen pinche razón horror. porque son muy convenencieros. Sí, sí, sí. Habría que pensar por qué en estas tiendas que se llaman de conveniencia, que las patrocina un refresco de cola, por qué todo lo que se expende ahí, absolutamente todo, produce diabetes. Todo está hecho a base de harina o de azúcar. Quiero que entren a estas tiendas de conveniencia Y todo está hecho volteen y todo, absolutamente Sí. todo produce diabetes. Bueno, excepto el agua y los cigarros. A ver, señores, sí, no, sí, pero los cigarros es otra cosa. Cáncer. Dejémonos como tarea para ver si de casualidad lo que le puedo proponer aquí tiene cierta veracidad. No sé por qué hace como 8 o 10 años todos los establecimientos de México pusieron ruta de evacuación en vez de salida. Yo al llegar de allá donde andaba y al empezar a ver eso, sentía un rechazo, no por la palabra evacuación, que puede interpretarse de dos maneras, sino porque decía yo, me late que no estoy en México. Es como un recordatorio de que mi lenguaje ya no sirve. Y los pueblos que pierden su libertad empiezan por perder su idioma. Ruta de evacuación es el genio de un idioma diferente. No veremos en ninguno de los textos del Quijote, Azar, que tenemos que hablar de eso, no veremos en ningún lugar que la salida del verbo exhibir, que es salir, exhibio, salida, éxito, de ahí viene ejido, porque estaba ejido, en las afueras de los tierras de poblaciones. alrededor de una ciudad, nada tiene que ver con route of evacuation. No, 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 ¿O no, qué no. sabes si se dice? Y además, todavía otra, permiso de conducción. Cuando, Híjole. cuando fuimos niños, la licencia de manejar, por Claro, favor, claro. permiso de conducción. Pero ¿El temblor te evacuaste? Pero fíjense, el último reducto de resistencia de un pueblo es su lengua. Ah, claro. El día que renuncia a ella, ese pueblo está perdido. Espérate, Hay algo maravilloso en Pero lo que Paraguay, estoy por diciendo ejemplo. es que existe un proyecto para que así sea. Que yo siento que efectivamente es cierto. Y en cambio en Paraguay es un pueblo que
es perfectamente bilingüe prácticamente desde la infancia. Claro. Y en donde el paraguayo te dice, nosotros hablamos español, pero sentimos, En pensamos guaraní. en guaraní. Claro. Es hermosísimo. Y entre ellos hablan siempre guaraní y solamente que haya alguien de fuera de Paraguay, entonces le corren la atención de hablar en español. A mí me Pero preguntan, para tranquilizarlos a todos, decirles que no se preocupen. En 20 años, el país del mundo donde va a haber más personas de habla hispana Estados Unidos. será Estados Unidos. Así es que pueden estar totalmente tranquilos, no se preocupen. No, sí, claro que sí. Sí, pero todos van a hablar en inglés. ¿Cuál es la bronca? no, Van a tener pero fíjate, el la cara otro- mexicana, pero van a hablar en inglés. el otro día me preguntaban un poco eso, que en qué lengua soñaba. Y yo decía, no sé en qué lengua sueño, pero sí sé en qué lengua soy más feliz, Claro. ¿no? Y es en la lengua náhuatl. Ahí, náhuatl. en náhuatl, sí, ahí es ¿Tú donde... hablabas en agua de chiquito? ¿De Sí, niño? sí, nosotros tuvimos la fortuna de tener un padre que no quería que habláramos el idioma náhuatl por obvias razones, ¿no? Era más bien un instinto de sobrevivencia, o un regalo para la sobrevivencia, pensaba, ¿no? Que el castellano era eso, pero no había manera. Mi madre era monolingüe en náhuatl, vivió monolingüe, entonces no había manera porque básicamente, Había que hablar literalmente con de mamá la en chichi, náhuatl. ¿no? De la chichi, sí. ¿Qué? ¿Chichi es náhuatl? Chichihuatl es seno. Chichihuatl. Pues todo lo que decía así, para que quede complementado, a ver cómo hacemos, y yo propongo que desaparezca ese abominable letrero de todos los restaurantes y loncherías de México que me recuerda un invasor de mi lengua, de mi manera de ser, del genio del idioma. Ernesto Arrigo es el que decía, no está dentro del genio de nuestro idioma. Sí. Volvamos en un minuto, por favor. Ya estábamos viendo todas aquellas palabras susceptibles de que tengan una traducción al español. No es muy fácil. Yo decía forwardeo, yo te retacho tu comunicación. Email, no digo Twitter o Twitter, como dicen algunos muy elegantemente. Azar, ¿qué piensas de Twitter? ¿Qué se podría usar? Platicábamos hace rato que nos gustaba la palabra gorjear para... enviarle un Originalmente en gorjeo. inglés Twitter es que El tweet es el sonido que hace el pájaro. es un el canario. onomatopéyico, es un Es onomatopéyico. un onomatopéyico. Y aquí le decimos gorjeo. Y entonces me parece sumamente poético de envíame un gorjeo. Espérate, es que hay muchas posibilidades, creo yo. Hay gorjeo, hay trino, el sensontle, 100 voces, es un cantido, claro, un cantido, dicen allá los niños, un cantido de pájaro, un gorjeo. Pues sí, puede ser un gorjeo, ¿verdad? O un trino. Y entonces, sí. Bueno, el sensontle, el pájaro de las 700 voces, ¿no? Ah, se enciende, ya subió. Ya muchas. Como Zempoala son para muchos. Entonces, de las muchas voces. Sí. Hay un puente en Cuernavaca que dice, refiriéndolo a Netzahualcóyotl, el sensontle, pájaro de las 700 voces. Le dieron 700, les gustó el número. Normalmente su Es que son muy exagerados. ¿no? seguro. Sí, lo puso el Departamento de Turismo, imagínate tú. Oye, pero aquí hay una que es de mucha utilidad. ¿Cómo digo cuando le caen al pobre niño a golpes entre todos para no decir bullying? Pamba. Bueno. Pamba. Le dieron pamba. Lo agarraron de cochino. Sí. O de barquito. De De barquito, puerquito, o de puerquito. de cochinito. Lo agarraron de puerquito, lo agarraron de tonto, lo agarraron de
a coscorrones. Esto es un qué, un coscorrón, Los coronas son un una- zape, decían también. Un zorrocloco. Un- ¿Qué? Un zorrocloco. Chorrocloco. Zorrocloco es un golpe en la ¿Cómo se nuca. llama? Bueno, bullying en inglés debe ser bullying con Y-I. Bull es toro, o sea, el que es toro que humilla a su amiguito o amiguitos, bullying. Pero ya en español se dice bullying, que no es muy correcto. Por encima, tergiversa la versión en inglés. No es bullying, sino bullying. Y en español ya hemos encontrado algunos sinónimos en nuestra lengua. Incluso ya se le dice bulear de pronto. Bullear, bueno. Hay algo y cabulear existe por ahí. Sí, Engañar, sí. Es de tomar el pelo. tomar el pelo. ¿Qué decías? bueno, antes que esto, algo que es muy importante es la educación que se le ha dado a los niños para que desprecien el dolor ajeno. Y de ahí nace el bullying. Un pueblo que no es solidario, un pueblo que no le importa el dolor del otro, es un pueblo muy fácil de controlar. Y por eso es que surge en México el bullying. De lo de cabulear, viene, yo creo, de rabulear. El rábula es un abogado que es un abogado tramposo. Y yo creo que de ahí viene cábula, de rábula. Tengo un término en alemán que también existe en inglés, se llama Schadenfreude. Freude significa alegría o gozo y Schaden es daño. Es el fenómeno de que alguien se ríe del malestar o del error de otra persona. Schadenfreude en inglés también se utiliza y en español, bueno, hay que describirlo. Espérate. Es un término feo. Cuando hemos de reírnos del mal es que alguien se cae sobre un cáscaro de plátano, desde luego no es para reír, pero ocurre. Ocurre. Estás describiendo el libro que por ahí tengo y me acuerdan de ponerlo en la pantalla, que se llama Historia de la hijueputés. Bueno, Quien se ríe del mal ¿de otro? ajeno es según, ¿cómo se llama? Cerejido. Marcelino Cerejido. Marcelino Cerejido, un investigador argentino que vive en México, cuyo libro presenté hace 4 o 5 semanas, tiene ese fenómeno que describes Sí. como un fenómeno que califica de la hijueputés. Y no podemos decir que no, porque se necesita, ¿verdad? Pero hay ítem más. ¿Quién decía ítem más? Ítem Misael, sí. Ítem más. Además, eso que describes tan breve y concisamente, los pueblos que se ríen del dolor ajeno pierden su esencia, Correcto. más o menos Su dijiste, solidaridad. su solidaridad. Por tanto, eso es lo que vemos en muchos programas que Estados Unidos nos manda. Acabo de ver uno y lo consigné así a alguien que yo digo, tenemos que tener un lenguaje de vida y no de muerte. Decía, este programa se interesa por los accidentes, por aquellos accidentes que nos causan risa y por todo lo que tiene que ver con, pedes litere, la estupidez. Sí. Fíjate un programa, Maestro Azar, que te diga para tus niños, para tus alumnos, para nuestros hijos, que la meta es exhibir lo estúpido. Y lo estúpido que sea dolor, eso es el interés de ese programa cuyo nombre no me acuerdo, y es una teoría general sobre los hijos de puta. Y entonces, y adentro habla de la hijo de puta es como fenómeno social en el cual no podemos tener placer del dolor de los demás. Bien dicho. Y el inglés lo tomó del alemán y tal vez es un honor para el español no tener un equivalente. Por supuesto. No, todavía no le encontramos el nombre. Bueno. Recuerdo 2 programas norteamericanos que están pasando actualmente en la televisión. Uno se llama Ridiculous, que consiste en pequeños cortos donde la gente ve cómo uno y otro muchacho y uno más que andan en patineta se golpean, si es la entrepierna mejor aún,
y hay 3 gringos viendo la escena y se mueren de la risa como idiotas de ver la misma caída que se repite una y otra Debe ser vez. el mismo programa. El otro programa, no, ese es uno. El otro programa se llama Solo me río cuando duele. No sé Cuando cómo se le diga. duele a otro. Claro, cuando le duele al otro. Y así se llama el programa precisamente porque el chiste es que el dolor del otro a mí me tiene que dar risa. ¿Cómo no vamos a creer, no vamos a pensar que precisamente haya bullying en las escuelas? Si les estamos enseñando a los jóvenes que el dolor es chistoso, no hay nada más gracioso que ver sufrir a un semejante. Y la otra imagen que estamos dando es a través de Homero Simpson y de Pedro Picapiedra, cómo el mexicano tiene que ser un mediocre, que se conforme con ser un obrero, que vaya a una fábrica con la única añoranza de al terminar su jornada laboral sentarse frente a la televisión y comerse una dona. Ay, la ma- Esa es la imagen que les estamos dando desde hace 2 generaciones a los mexicanos, con la mejor idea de que seamos conformistas. Perdón. Repito la palabra en inglés, es bueno saberlo. Schadenfreude. Schaden, daño, malestar, Freude, alegría. O sea, el goce por el mal, por la tristeza ajena. Es decir, el alemán. lo que están haciendo, te lo digo, Bueno, también inglés. ¿sí? te lo puedo decir desde este lado de la trinchera televisiva, es convirtiendo el dolor en rating. Y para que sea rating tiene que tener sexo, violencia o magia. ¿Entiendes? Entonces, por ahí va. Es grave porque nadie quiere abordarlo, nadie quiere hablar de ello. Quizá por eso nosotros no estemos en la televisión oficial o mercantil de México, no importa, gracias a RTV que nos tolera. Pero creo que será tiempo de que algo se haga al respecto. ¿No te parece, maestro? Sí, bueno, en Estados Unidos ya es un problema de salud pública el bullying, ¿no? Y no olvidemos que esos programas de los que estamos hablando, primero es para la sociedad norteamericana y es precisamente contra ellos el asunto. Yo no sé si Homero Simpson sea un fracasado, porque de acuerdo con la calidad de vida americana, digamos, o con el ideal de vida americano, es un triunfador. Hace nada y tiene siempre para vivir, posee un coche nuevo que lo va a cambiar cuando quiera, tiene casa propia. Es, de acuerdo con el American Way of Life, su mediocridad le ha servido para apoderarse de cosas. Sí. Y entonces sería como interesante profundizar sobre Homero Simpson. No, es que si la meta es la mediocridad, él es un triunfador, Claro. porque llegó a la meta. Claro. Pero además eso le sirve para vivir. Ah, no, pues sí, eso es. Sí, pero entonces estás diciendo, maestro, que vivir es un triunfo, independientemente de cómo vivas. No, la cosa es que no sé si nosotros somos Homero Simpson. Me parece que tiene que ver más con el norteamericano Homero Simpson. Sí, ¿verdad? Más que con nosotros. Es un Ahora Lo que se figúrate. pretende es que el pueblo de México, lo que se pretende es que desde niños sepamos que eso es lo que aspiramos. Es decir, aspiramos a ser obreros de una fábrica, si es posible norteamericana, pues qué mejor. El problema es ese, que es muy raro que estos 2 programas, tanto los Picapiedra como, den la misma imagen, transmitan desde niños la misma imagen. Y hay unos programas ahora todavía peores que pasan en National Geographic, en ese canal, que trata de familias de armeros y donde nos enseñan lo divertido que puede ser hacer armas, fabricar armas, pero no crean ustedes que fabrican pistolitas, fabrican bazucas y se van a un campo y se va el mole. papá, la mamá y ¡pum! Y disparan y ja, 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 lo logramos, mira qué bien nos salió. Oye, la mira está un poquito a la izquierda y lo corrigen y la familia divertidamente solidarizan alrededor de las armas. Imagínense ahora, ya no va a ser el bullying. Quieren hacer que, por eso los Estados Unidos son pueblos de asesinos, donde más de la mitad de los asesinos seriales son norteamericanos, más de la mitad. Por eso en el cine, hay ahora en el estreno de Batman famoso, hubo la masacre aquella. No, y ese deporte que han agarrado, para decirlo domésticamente, de tirarle a los que están del lado mexicano y
matar al que está allá del otro lado del río. Y además Y con el pretexto de que el mexicano, como si fuera un center fielder de los Yankees de Nueva York, le Les tiró estaba una piedra. lanzando rocas, ni siquiera piedras, Y aquí hay stones, una- sino rocas. Consecuentemente tenía que actuar en defensa propia. Y ¿no? hay una traición brutal al del gobierno mexicano. Según los tratados internacionales y según el Código Federal de Procedimientos Penales, es la jurisdicción a la que pertenece, no es donde existe la causa del delito, sino donde se producen los efectos del delito. Y el daño, y la entonces muerte esos se agentes produjo en México, en México. Por consecuentemente, tanto, el delito tendría que ser juzgado en México por el agente de la patrulla fronteriza, Claro. pero La jamás competencia nos no atreveremos en nuestro tiempo a levantar la voz y decir, a ese señor nos lo mandas, primero me lo identificas y luego me lo mandas. Se mueren de la risa en el norte. De paso podrían pedir y examinar lo de Acteal, ¿verdad? Pero sería motivo de otro programa. Pero ¿verdad? también en los Estados Unidos hay gente que se burlan de ellos mismos, como por ejemplo Woody Allen. Michael Moore. Dice, o Michael sea, Moore. no todos son. No. Obviamente. Woody Allen dije, cuando yo oigo música de Wagner, me dan ganas de invadir Polonia. Esa frase Es preciosa. un elemento de humor. Sí. Ahora fíjate, si como decía Carlos Azar, lo mediocre significa triunfo, imagínate lo ocre y medio, no lo mediocre, sino lo ocre y medio. Ok, medio. Sí, debemos pensar que muchas veces hay medios de comunicación cuyo objetivo es lo mediocre. El otro día vi, y que me perdonen porque algunos los conozco, son mis amigos, la exaltación y el triunfo y la evolución que ha tenido un programa de la televisión. Ese programa de la televisión, se hablaba de que cómo ha subido en 5 años, cuando 3 o 4 personas hacían un programa pequeño. Ahora en cambio ya tienen camerinos, ya tienen y piden cosas para su camerino, catering creo que se llama, es decir, cosas, yo quiero mis galletas, yo quiero mis flores amarillas, yo me pongo mi catering, en fin. Y ya ha subido mucho el programa se llama Miembros al Aire. Y es una serie de objetivos, de trivialidad, a veces un poco rayano en lo sucio o en el humor muy Muy pueril, ¿no? pueril, ¿verdad? Casi. Pedestre, más que perro, porque Sí. fue el niño, más que infantil, es pedestre. Sí, pero esa es la trivialización de todo, magnificar un hecho, ¿no? Y eso es una meta, es mediocre. Permítame un segundo, hay que cortar. Vamos a tratar una materia que puede ser de mucho interés y mucha oportunidad en el momento actual. Es decir, nosotros no vamos con los tiempos naturales de México, ni de la historia, ni nada. Nuestra patología, con el permiso de ustedes, es el hecho de ver, en su caso ustedes investigar, yo aprender lo que tiene que ver con el lenguaje, con las palabras, con el modus dicendi, si puedo decir, modo de decir en latín, ustedes me enseñaron, el modo de decir, de hablar y de pensar. Entonces eso no va con los tiempos. Vaya, no es que estemos de actualidad, pero por ejemplo, se me ocurrió, no sé ni por qué, de decir, oigan, el hombre que llega a gobernar, los hombres que llegan al gobierno, pues deben tener un decálogo
decálogo o ley o norma para código, un código es la palabra, un código al cual van a obedecer. Pues hombre, es que van a cambiar diputado allá en Banderilla, va a haber otro diputado, y bueno, me daría gusto que él conociera ciertos códigos de conducta para que nos tratase mejor a nosotros los ciudadanos. Y entonces, digo, yo me acuerdo que haber estudiado con el profesor Basilio los consejos de Don Quijote a Sancho Panza, porque Sancho Panza, que era su escudero, quiere decir su mozo de campo y plaza, era bueno para ir al campo a hacer algo y a la plaza a comprar unas verduras, creo yo suponer. Sancho era el mozo de campo y plaza, que así le llamaba a Don Quijote. Y entonces a Don Quijote, por X circunstancias, haya sido como, bueno, no sé cómo fue, para decirlo claro, lo mandaron a gobernar. Entonces hay los consejos de Don Quijote a Sancho. Para esto yo creo que sí estaríamos con muy buen personal para que ustedes me dijeran el arte de gobernar, gobernar y dirigirse a un pueblo, qué finalidad debe tener. Yo voy a ser gobernante, ¿a qué tengo derecho? Tú eres un gobernado. ¿Y de qué tienes derecho y qué obligación? Y yo también debo tener obligación. ¿Qué dirías? Pues yo diría que el gobernante debería quedarle claro que los que pagan son los otros y entonces tiene que servirlos. Eso, Me bravo. parece que es importante. No es el que le da el dinero a los otros. Los impuestos sirven para su sueldo, por lo tanto los demás son los jefes. Tiene que servir al resto del país. Eso no lo debería olvidar. No es un patrón del país, es un servidor de la nación. Y entonces pues lo podemos poner en la isla. Sancho Panza no va a ser el patrón de la isla, sino el servidor. Que no era isla, pero por decirlo de alguna forma. El servidor público. Ahora, no me dejará mentir César Garizurieta, hay un elemento que es una línea muy fina entre una democracia representativa y una democracia participativa. En la democracia representativa, como la que nos rige, tú como ciudadano que eres supuestamente el poder, tú lo delegas en el diputado o en las autoridades que elegiste y los estás apoderando. Consecuentemente ellos después no entienden que tú eres el poderdante y consecuentemente entonces actúan como sátrapas. Poderdante, si lo entiendo bien, es el que da, otorga o da el poder. Y el otro es el mandatario, que es el que obedece. Mandatario es el que es mandado. Pero eso que está diciendo es algo importantísimo. Hay maestros de derecho que creen que la soberanía en México reside en el pueblo. El artículo 39 de la Constitución es clarísimo cuando dice que reside originalmente, es decir, ya no reside, residía tiempo pasado del verbo fue, ¿no? Ahora dice el artículo 40, dice que escoge, el pueblo de México ha decidido constituirse una república representativa. Y si uno lee a Tena Ramírez y dice que es representativo, no quiere decir que debe de estar bien representado, quiere decir que solo puede ejercer a través de los órganos que lo representan esa soberanía. Y el artículo 41 ya de plano dice: el pueblo solo podrá ejercer la soberanía a través de los órganos constituidos. Es decir, no me gusta. El pueblo pierde totalmente su poder, porque lo que no tenemos es una democracia directa. Para que hubiera una democracia directa debería haber plebiscito y referéndum, como por ejemplo sí lo hay en Venezuela. Chávez sí se rige por una democracia directa donde sus actos de gobierno tienen que ser sujetos al plebiscito y al referéndum. Y a la tanto es así, mandato, César, también a la revocación del mandato. Tanto es así que estos plebiscitos son supervisados por la Fundación Carter. Y las veces que se ha reelecto ha sido por plebiscito, es decir, por más de la mitad de la población. La última vez lo perdió y reconoció que había perdido y ya no se va a reelegir. Pero eso es una democracia directa. En cambio, en Estados Unidos es peor,
porque ni siquiera es una democracia como la nuestra representativa, sino que es una suma de democracia 50. indirecta, Así es. donde ni los votos de una persona valen lo mismo que otra persona. Sí, podemos sacar una conclusión si les parece a ustedes, a reserva de que la eche por tierra, evidentemente. Toda democracia que no puede ser revocada es una dictadura temporal. Está bien. Sí. Claro. O sea, también Sin embargo- la agarró joven. Es decir, toda democracia que no puede ser revocada es una dictadura temporal. Sí, son soberanos temporalmente, mientras son peras son manzanas. La famosa es decir, dicta el que blanda de está la que hablaba sobre Vargas todos, Llosa. el Sí. super omnis, ¿no? El que está sobre todos. Por otra parte, quiero decir que el plebiscito no siempre funciona, No. porque hay un reparto de tareas. Si tú eres mi gobernante, tu obligación es dirigir, gobernar y manejar el país. Yo no, porque no es mi especialidad. Y si tú me vas a decir Willy de Winter, en vez de traducir, que es mi profesión traductor, yo voy a traducir, dije, no, tú no sabes traducir, tú debes gobernar. Por lo tanto, en este reparto de tareas está la esencia y la necesidad de una convivencia democrática. El gobierno no puede construir y hacer caminos, eso sí, pero no puede hacer una fábrica de crema dental, porque el gobierno no sabe hacer crema dental, ¿me entiendes? No puede hacer. Entonces, para esto el gobierno dice, tú, empresa, haces crema dental, Porque lo sabe. por ejemplo, y yo no gobierno. soy gobernante, ¿me entiendes? Claro. Hay que repartir las tareas y solo así un país puede funcionar, porque si el gobierno Pero eso se que tiene encarga que de ver todo, con... nos No, pues echamos a perder. ya te fuiste por otro lado. No. Está lo que estábamos viendo era bueno, de tú Sancho ibas a Panza. decir- ¿Qué ibas a decir, César? Pásale a Tú César. ibas a dar un poema, ¿perdón? César, que te va a decir algo. ¿Quieres Además, decir? yo estoy seguro que si hubiera en México plebiscito, nadie estaría de acuerdo, por ejemplo, en la privatización de Pemex. Y Lo que sea. Pemex produce nada más 4 pesos de cada 10 pesos que se ingresan a las arcas nacionales. Entonces yo estoy seguro que lo haría mucho mejor el pueblo de México que los gobiernos privatizadores, que al término de su gobierno tienen que irse a refugiar con sus Sí. patrones en Yo, Estados yo- Unidos. yo los conmino a ustedes a que no hablen, por ejemplo, de cosas que nos saquen de nuestra tesis, que es la literatura y todo eso. Porque si tú me preguntaras lo de Tú Pemex... ibas a presentar Espérate. un poema. No, pero si ustedes me preguntaran lo de Pemex, lo que hay que reestructurar o privatizar no es las empresas. La privatización es una transformación del mecanismo para las empresas. Yo he colegido, deducido o intuido Muy bien. que de qué carajo sirve, ay perdón, dije mal, de qué caramba sirve privatizar si los hombres que van a privatizar están inmersos en la corrupción. No funcionaría, ¿verdad? Si llevan la lana. Tú lo dijiste de una manera más terrible, ¿no? Vamos a ver Más cómo sencillo. desde aquel entonces Eso. Don Quijote le decía, vas a gobernar, hazlo bien. Y múnete de virtudes que sean útiles para el pueblo. ¿Qué dije? Dije Exactamente. múnete, ¿qué es eso? ¿Está bien usado? No, ¿verdad? Bueno, munífico era... Munido. munido, ¿no? Unido. Probete. ¿Está bien? Municiones. Así es. Es decir, toma cosas, pero lo que no sé, y ahorita lo voy a contestar, si existe el verbo munir. No lo podría asegurar. Bueno, No, pero tú eres el perdón, encargado en sí, el pero- programa, pero no eres he el visto. encargado de que si algo no los sabíamos... pelos en la sopa. Sí, Se no, llamaba no, la sección pelos en la sopa, que era lo que de un programa a otro quedaba pendiente porque ninguno Así es de que los ya asistentes tenemos había una podido. para ver el si próximo sale, es Munir. Sí. A ver si existe. Por favor, Tita, si eres tan amable, dinos qué le decía Don Quijote a Sancho. Pues le decía lo siguiente: dispuesto pues el corazón a creer lo que te he dicho está,
Oh hijo, atento a este tu cantón que quiere aconsejarte y ser norte y guía que te encamine y saque a seguro puerto de este mar proceloso donde vas a engolfarte. Que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones. Primeramente, oh hijo, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte, como la rana que quiso igualarse con el buey, que si esto haces, vendrá a ser feos pies de la rueda de tu locura la consideración de haber guardado puercos en tu tierra. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores, porque viendo que no te corres, ninguno se podrá correrte, y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han nacido a la suma dignidad pontificia o imperatoria, y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos que te cansarán. Mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que los tienen príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Siendo esto así, como lo es, que si acaso viniere a verte cuando estés en tu ínsula alguno de tus parientes, no lo deseches ni le afrentes, antes lo has de acoger, agasajar y regalar, que con esto satisfarás al cielo, que te gusta que nadie le desprecie de lo que él hizo, y corresponderás a lo que debes a la naturaleza bien concentrada. Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudos. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más que justicia que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. Está bien. Qué bonito. Es decir, le da casi esos consejos, yo veo, y a ver qué es lo que para ustedes significa un poco digno de comentarse en nuestro momento actual. Una gran preocupación porque el que gobierne no sea corrupto, que las dádivas del rico, que las bellezas de la mujer bella, que examines la justicia antes de tu conveniencia. Que gobierne con bondad y con justicia, que dicho en otras palabras y por otros autores, lo recomendaba también Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, pero de una manera mucho más pragmática. De mala leche. Aquí es idealismo puro, es pensar en la bondad del hombre y que va a volver con su bondad buenos a los demás también. ¿Qué quiere decir con Maquiavelo era pragmático junto al Quijote? Pero totalmente. Pero a ver, dilo por qué. Digo, porque Maquiavelo no es que fuera malo. A ver, dime qué es pragmático. Práctico. Factual. Sí, realizador práctico. Sí. Brutal un poco. Pragmático No necesariamente brutal, porque en cierto modo sí. También No siempre. práctico es pragmático. No, en banderilla un pragmático es un convenenciero. Bueno, pero eso en banderilla así nada más, no. Por otro lado, puede ser, mira. Es bueno, oye, pragmático y convenenciero
tiene la misma idea. Un pragmático no actúa espiritualmente y por qué bueno eres o qué... Eso si nos llevamos a la teoría psicológica, aquella del yo niño, el yo padre y el yo adulto, que el yo niño responde a esto me gusta o no me gusta, Sí. el yo padre a esto es bueno o es malo, y el yo adulto a esto conviene o no conviene. En ese sentido, sí, desde luego es una asociación de que pragmático puede ser un convenenciero, puede ser alguien que pasa por encima de otros valores Eso es. el fin, y que el fin justifica los medios. Claro. El pragmático no es espiritual. Definitivamente no. Ahí está. Pues, Ni es idealista. Entonces pues ya más me estás dando la razón. Pero los consejos son parecidos, de toda Son suerte. parecidos. Y el pragmático se puede oponer al fanático, por ejemplo. Ah, El no, fanático no. se va sobre una sola idea y el pragmático bien, puede ver bien varias dicho. opciones. Entonces, pragmático y fanático se oponen. Sí. Yo diría que sí. Sobre todo me parece que en ideas políticas Bien. Y religiosas y también. religiosas, claro. Bueno, entonces, Está en el templo. toma. El fanático pues es el que está en el templo, ¿no? De Fanus, y del profano es el que está afuera del templo. A ver, ¿qué tiene que ver? Fanático tiene que ver con iglesia, ¿no? Con templo. Con templo. Un templo, un profano es el que está fuera del templo. Un fanático es el que está todo el tiempo en el templo. Eso sería. Es un más o seguidor obsesivo, un obsesivo del fanático. templo. De ahí viene la palabra fan, aficionado en inglés, ¿no? Fan es un hombre que apoya a alguien, fan. ¿Y un fans? Viene de fanático. El fans también es de las artistas. Exacto, esos son muchos fans. Es que soy fans. Un fanático, yo soy fan de tu... Es un Tienen derivado muchos de fans. fanático y fanatismo. Fanatismo, es decir, un no pensante que sigue así nada más. Volvemos en un minuto, por favor, señor. Pues en esto de los consejos de Sancho Panza, estaría muy bien que los hombres de la política, sobre todo los jóvenes, no desprecien. Había hablado nuestro querido Nahuatlato de decir la palabra vieja, y yo me refiero a la palabra vieja, la palabra, el dicho, el pensamiento, por ejemplo, que conviene mucho cuando decimos, bueno, los consejos del Quijote. Dirían, ¿pero qué es eso? Si ahora hay libros de retroalimentación, proyectismo y atrévete a ser grande o autoestima. No, es otra cosa. Se nota en las páginas una ingenuidad bellísima de todo aquel que tiene aspiraciones de carácter político. No será más que el hecho de ver qué es lo que busco con mi diputación que me van a nombrar, o he logrado de una u otra forma, para no decir haya sido como haya sido, que no es feo, que yo sea diputado. Dirá un joven que apenas ha salido de la primaria, secundaria, y que va a ser diputado o senador, que para el efecto ya es lo mismo. O de una joven cuyo consorte tiene acceso a la alta política. Pues bueno, hay que saber las cosas que dijeron los de antes, y está muy bien. Son consejos primeros y segundos de Don Quijote de la Mancha a su escudero Sancho Panza cuando éste iba a gobernar la ínsula Barataria. Y ahora cuando todos están, no sé, cuando todos acuden a un lugar
porque están dando, dice, oye, ¿qué es que están dando canastas o están dando refrescos, o están regalando boletos? Acuden todos. Y existe un término, una palabra que a mí no me gusta, pero que se llama rebatinga, que no sé, mi querido César, si tienes el concepto de rebatinga. ¿Qué es en Veracruz la rebatinga? Ahí, toma el micrófono, por favor. Pues sí, viene de arrebatar, ¿no? Ah, viene de arrebatar. Yo pienso que sí. Viene de arrebatar, que sería y de veras no es una palabra que se utiliza en el Distrito Federal, es una de las... Hay que tener Es un cierto jarochino. cuidado porque las campanas Repican no tocan arrebato. también. Arrebato. Entonces, para el próximo programa vamos a hacer como que No, y hay muchas cosas que Tañen. en este caso tañen, pero en el caso de arrebato es como el caso de sanción, son palabras anfibiológicas que tienen doble significado, pueden ser positivas o negativas, como por ejemplo protestar. Generalmente se entiende que el tipo está protestando, o sea que está contra algo, ¿no? Protestar quiere decir echar la cabeza adelante. Protestas a favor de algo o en contra. Ah, pues ¿qué dijiste? Protestar es echar la cabeza para adelante. Es poner la cabeza, mostrar la cabeza. Así es, eso poner es la protestar, pero protestas contra algo o protestas acatar, por ejemplo, la Constitución y las leyes que de ella emanan. Cuando tú dices, por ejemplo, acata usted la Constitución. Sí, protesto. Entonces yo te digo, ¿me quieres repetir la pregunta? Sí. Por favor? Y entonces sí protesto, sí, claro. No, digo, por si alguien no sí, se sí, oyó. por ¿no? si alguien no oyó bien. Bueno, sanción es otra. Y otro es, por ejemplo, arrebato. Que arrebato tanto es arrebatos carnales de Francisco Martín Moreno, por ejemplo. Como impulsos, ¿verdad? Impulsos, exacto. Bueno, ahora, que no es necesariamente sinónimo de arrebatar, o sea, de quitarle a otro. Usted perdonad porque nos vamos con una palabra y luego nos bifurcamos, de dos lugares, y no, pero la original que yo te iba a decir es que ahora que va a haber una repartición de puestos, el hecho de yo te voy a dar en administración esto, te voy a dar esto, tú no te voy a dar esto, hay egresos, ingresos, regresos, tú te vas para este lado, tú para otro lado. Es como si llegasen a un pastel, por hacer un símil, ¿no? Por hacer un símil, hay una fábula muy bella que nos va a decir Tita, que dice así, a propósito de los puestos y esa hipotética rebatinga que ustedes dijeron, que no lo es, desde luego. Es famosísima, por cierto, Las moscas de Félix María de Samaniego. A un panal de rica miel 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron, presas de patas en él. Otra dentro de un pastel enterró su golosina. Así, si bien se examina, los humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que los domina. Ah, pues ahí está. Es decir, no se vayan a atragantar. No atragantar porque se pueden ahogar. En realidad, cuando con la emoción sólida de lo patriótico defiendan. Se les va por el otro canal. Qué barbaridad. Muy bien. Bueno, pues estos consejos, desde luego, estabas hablando, maestro Azar, acerca de los consejos y el hecho de poner el énfasis en la bondad, en el hecho de la justicia. De la justicia, sobre todo, ¿verdad? Sí, y hay una cosa también que menciona que es muy importante, la humildad. Y mi querido amigo don Rafael Rodríguez Barrera, con el que comía yo frecuentemente, que fue un muy preclaro político, decía que lo que le faltaban a los políticos mexicanos en la actualidad era precisamente humildad. El ser humildes, porque eso es la única manera de que pueden compararse al pueblo que sirven. En una ocasión, en un conflicto que había entre los hinduistas y los musulmanes, le preguntan ambos a Gandhi que qué necesitaban ellos para resolver su problema. Y Gandhi se para y ahora sí le arrebata la charola al mesero y él personalmente se pone a servir el té, dándole la lección de que lo que falta para poder servir al pueblo es precisamente humildad, de la que carecen totalmente.
dramático ver cómo han propuesto soluciones que lo único que han hecho es hundir al pueblo en la miseria. Yo no recuerdo que en México la gente se suicidara por hambre, como ahora sucede a los tarahumaras o a los rarámuris, ¿no? A los hombres de los pies veloces. No sucedía, yo creo que ya eso en México, ya volvimos a esa pobreza alimentaria, pero es de llamar la atención la forma como además lo hacen jactanciosamente, creyendo que son depositarios o recipiendarios de la sabiduría, de la economía, etcétera, etcétera. Y esa muestra, perdón Jorge, ¿sí? Esa muestra de humildad de Gandhi es comparable a la muestra de humildad de Jesucristo cuando le lava los pies a sus discípulos. Bueno, algo que se me está ocurriendo, ya sé qué es. Es decir, que algo de las cosas que ha destrozado la televisión, y soy víctima, soy uno quizá, o lo fui. No sé si lo sea, pero eso es intrascendente. Es la humildad. No hay hombre de medios de comunicación caracterizado por su humildad. En una o en otra forma, sacamos lo que tenemos y lo magnificamos. Eso échalo para un lado. Pero el político mexicano se convierte en un hombre de los medios de comunicación. Sale desde las 5:30 de la mañana y quiere que su acción, su accionar, dirían algunos de ustedes, Se conozca y se sepa. sea noticia, pero luego lo repiten a las 9 y luego repiten a las 10 en el programa femenino quizá, y luego a la 1 y luego a las 3, de manera que en un día sale tanto en la televisión, tiene exhibiciones, sale a medios, tanto como Mitterrand en un año. Mitterrand tenía como gloria, y lo decía además, que parece que en uno de sus años de gestión en Francia salió 6 veces. Claro que cuando salía Mitterrand era una noticia nacional. Una de ellas fue cuando arregló el mañoso que un periodista le preguntara por una hija, Jacqueline, digamos que se llama Jacqueline, ¿y cómo está Jacqueline? A ver, él va bien, ¿por cuá? ¿Sabe papá o qué? ¿Qué le importa que está bien y cuál es la bronca? Pero creo que estuvo preparado. Pero una de las veces que salió fue para decir que tenía una hija muy bella, por cierto, de unos 20, 25 años. Pero es una de las veces en el año. Y entonces el hombre de la política se convierte en un hombre de medios de comunicación. Eso es indiscutible. Como un narciso queriéndose ver en el nuevo espejo que es la televisión. Y generalmente también él sale para decir sus éxitos, nunca sus equivocaciones. ¿No? Y además para adquirir reconocimiento y conocimiento de las multitudes, para que sepan que él allí está y que dentro de 6 años va a tratar de competir por la presidencia. Por ejemplo, pienso en un señor gobernador de un estado circunvecino nuestro, ¿Quiere? Rafael Moreno Valle, que está siguiendo la misma rutina y la misma táctica que siguieron en su momento Enrique Peña Nieto y antes de Enrique Peña Nieto, Vicente Fox. Sí, lo que sería, no sé de los estados o de personificar, mi querido Leonardo, pero el hecho de ver a 6 años o a 8 o a 10 años en un país donde una noticia puede ser trascendente hacia la gloria o trágica hasta la ignominia, hacer planes para dentro de 6 años o 8 años, sin tener en cuenta la voluntad popular. Yo decía, yo creo que la política no es una cuestión de yo quiero lanzarme, sino de el pueblo me dice que le voy a ser de utilidad. Hay una diferencia, ¿no? Yo me atrevería a decir que esa voluntad popular tan necesaria la vas a ir corroyendo. Claro, porque con tus apariciones frecuentes en televisión. Sí. No, eso es también, porque la televisión construye, han visto todo lo que construye la televisión, pero no han visto todo lo que destruye. Pero además, si un niño que se muere de hambre no sale en la televisión, no existe. Entonces no tiene una repercusión social.
una excelente medida del futuro presidente Peña Nieto fuera obligar que en cada oficina de gobierno existiera la foto, en lugar de él, la foto de un niño víctima de la hambruna que padecen en México, para que cada funcionario público supiera que su actividad debe estar encaminada a terminar principalmente con esa hambre. Y si los empresarios mexicanos pudieran ver en espectaculares a lo largo del periférico a niños muriendo de hambre, seguramente que no se intentarían evadir los impuestos o no pagar impuestos o hacer lobbying en la Cámara de Diputados para no pagar impuestos. Estarían más preocupados por eso. Debería de los medios de comunicación, en efecto, preocuparse por la difusión del problema más elemental que puede padecer el pueblo de México y que lo padece, que es la desnutrición infantil. Si lo hicieran, yo estoy seguro que hasta los empresarios cambiaban su actitud. Estás diciendo algo que parecería una fantasía y que yo soy testigo de que existe algo así como lo que tú propones. X año, seguramente por el 70 o así, fui a Cuernavaca al cubículo sobrio, terriblemente austero, de Felipe Lemercier. ¿No se llamaba Felipe? No, el padre Gregorio Lemercier. Gregorio Lemercier. Gregorio Lemercier era un cura que pretendía que todos los que iban a ser curas se psicoanalizaran. Qué desgraciado. Amigo de Eric Fromm. Amigo de Eric Fromm y amigo de Méndez Arceo. Así es. Total que lo rechazaron totalmente. Pero a propósito de que sacaran niños en las oficinas, niños hambrientos, para que ahora que estás haciendo tu mordida, ahora que estás mordiendo y te vas a guardar 50,000 pesos, mira a un niño que le falta de comer. Pero espérate, nomás te digo lo de Lemercier. Llego a su cuarto y esto es mi cubículo, mi celda. Bueno, un estante de libros, su camastro, que así debo llamarle, y arriba una figura demoníaca, un demonio, el diablo. Digo, coño, padre, ¿qué no tiene usted a la Virgen de Guadalupe, a Cristo crucificado? Dice, no, yo quiero conocer lo que tengo que vencer en la vida, y ese es mi enemigo, el demonio. Por eso tengo a la cabecera de mi cama no a Cristo sino al demonio, para tenerlo cerca y saberlo vencer. Eso es lo que estás recomendando. Y no solo porque nosotros pensamos que la corrupción existe solo en el gobierno. Debemos también de en los espectaculares que hubieran esas fotos para que los empresarios también lo vieran. Nosotros, la distribución tributaria en este país es lo que produce la pobreza. En un régimen de economía liberal como la que padecemos, la única posibilidad que hay de que esa riqueza se reparte en lo más mínimo y se concentre no tanto es a través del pago de impuestos. Pero en un régimen donde, como dije hace un rato, Pemex paga 4 pesos de cada 10 y de los 6 que sobran los trabajadores pagan el 85%, ¿cómo se va a repartir la pobreza? Estaba viendo una magnífica película de Michael Moore que se llama El capitalismo, una historia de amor, y dice que en la época donde se logra el sueño americano, donde los trabajadores norteamericanos tenían un mes de vacaciones al año y podían cambiar coche, así como dice Estudio Homero Simpson, en esa época los norteamericanos llegaban a pagar hasta el 90% de impuestos. La gran diferencia es precisamente en cómo se distribuye la carga tributaria en un país como el nuestro, donde los más ricos no contribuyen, solamente puede lograrse la pobreza. Por eso es muy importante que sobre todo los empresarios tengan conciencia de que en México los niños mueren efectivamente de hambre y no es una figura retórica, dejan de vivir por no comer. Fíjense ustedes que nuestro ensayo de programa tiene varias finalidades. Primero, cumplir con el compromiso que tenemos en Veracruz, que lo hago con muchísimo placer para Radio Televisión de Veracruz, y que agradezco desde luego el hecho de que nos hayan cobijado por tanto tiempo, y demos, si mi idea es un poco demostrar, pasó una época de sopa de letras, tuvimos la suerte de tener, como es público y notorio, a grandes personalidades como a Ernesto de la Peña, cuya desaparición hemos comentado ampliamente. Pero si voy a estar un poco de tiempo en esta capital,
y habida cuenta de toda la cronología natural de un hombre de edad ¿qué? Provecta, dices tú. De edad provecta. O sea, de mi vejez. De edad provecta, anciano, senil. Viejo, hijo, quién sabe qué. Bueno, habida cuenta de todo eso, yo dije, vamos a hacer otros programas. Así pues, lo pueden ver allá en Veracruz en RTV, lo van a ver en La Nueva República, en notipoemas.com, y ahora con la nueva técnica, también en saldana.tv. Ahí en internet. www.saldana.tv. Tita, mucho gusto, Tita Hoyer, muchas gracias por tu inapreciable aportación en la lectura de los textos. Mi querido maestro Carlos Azar, eres muy amable y ojalá te integres a nuestro grupo, a pesar de tu evidente juventud, muy, Para mí es un privilegio, don. Eres muy amable, muchas gracias y gracias y saludos a tus alumnos para que les recomiendes, porque era costumbre que todos los que daban clase les recomendaban nuestro programa para que hicieran ahí sus estudios. Mi querido embajador Leonardo French y Duarte, gracias, estás con nosotros. Gracias, Jorge, con y el placer ojalá de siempre. se pueda establecer nuestro programa y estamos completamente abiertos si hubiese la posibilidad de que alguien retando al mundo y a las tempestades y yendo contra viento y marea pudiésemos pasar en alguno de los canales abiertos de la televisión mexicana. Vamos a ver si podemos lograr eso. Y muchas gracias. Podrá ser en la tercera cadena que pronto se supone en 1 o 2 años estará saliendo al aire. No, antes la cosa urge, mi querido Leonardo. Saludo también a Willy de Winter, que ya nos abandonó en el programa nada más. Traductor, escritor, maestro internacional, ¿verdad? Jugador de ajedrez. Jugador de ajedrez. Notable, internacional. A Mardonio Carballo, que estuvo con nosotros, colega y escritor inahuatlato, y desde luego a mi querido César Garizurieta, profesor universitario. Gracias, César. No, muchas gracias a ti. Gracias a ti. Es un honor.